hermanos. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Acompáñenme al libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice así la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor, cuánto gozo das a nuestros corazones poder cantarte, Señor, y alabarte, Padre, con nuestros labios, Señor, con nuestro corazón, Señor, elevar alabanzas a tu nombre. Señor, te pedimos que nos enseñes en esta noche a través de tu palabra, que sea ella instruyéndonos, que sea ella capacitándonos, Padre, para toda buena obra. Señor, alumbra nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu, Señor, nos haga entender tus verdades aquí descritas, para que, Señor, juntamente todo tu pueblo te podamos adorar y alabar por las riquezas de tu gracia que nos han sido dadas en Cristo, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, en estos pasajes Epístola de los Efesios tenemos unos versículos muy significativos para todo cristiano. ¿Por qué? Porque habla de la verdadera realidad de cada creyente, de lo que ha sido hecho en Él, de lo que está siendo hecho en Él y lo que será hecho en Él un día. El apóstol Pablo pone de una manera muy grandiosa cada una de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Nótese cómo comienza y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que rebosaba en el corazón del apóstol Pablo, era esto: bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él decía: bendito, bendecido, glorioso es este Dios y Padre. Pablo no solamente se dirige a Dios como Dios, sino también como Padre. Y esta es una gracia que ha sido concedida solamente al pueblo del Señor. No solamente dirigirse a Él como Dios, sino también como Padre. Y no como cualquier Dios y como cualquier Padre, sino como Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios. Y como cantábamos, Él reina. Y la tierra tiene que regocijarse porque Él es un Dios que reina y gobierna su tierra. No la ha dejado para que habite sola, ni le ha dejado su propia voluntad, sino que la dirige, y la gobierna y la sustenta, y la preserva.
Por eso es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué ha hecho este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, si hay algo que los creyentes tenemos en común y que es real de cada hijo de Dios, son las cosas que Pablo va a pasar a mencionar. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, a nosotros ser personas espirituales, es decir, haber nacido de lo alto, las bendiciones mayores o supremas que nosotros podamos tener son esencialmente espirituales. No niego que como creyentes el Señor nos pueda proveer de alguna u otra forma cosas materiales, pero nosotros tenemos mayores riquezas o mayores bendiciones espirituales. Él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y hermanos, hay hermanos en la fe que pueden tener, el Señor les haya haber dado y les pueda haber prosperado. Pero hay otros hermanos que no, tal vez. Pero en eso no consiste la comunión entre los hermanos. Ciertamente debemos de proveer para las necesidades los unos para los otros, pero la mayor comunión que tenemos son las bendiciones espirituales. Tu hermano puede padecer necesidad y tú como hermano de él le puedes proveer, pero nunca debemos de olvidar que él no es inferior a mí, ni yo soy mayor a él, sino que en el Señor tenemos las mismas bendiciones espirituales. Las mismas bendiciones espirituales nos han sido concedidas a todos, sin distinción alguna. El Señor no ha hecho acepción de personas en su pueblo, sino que a todos les ha concedido estas bendiciones espirituales. Y estas bendiciones espirituales están en un lugar, en los lugares celestiales. Los hombres hoy en día, por su codicia y su avaricia, buscan bendiciones o prosperidad aquí en la tierra. Y muchas veces el Señor, como provee a todos, justos e injustos, se las puede dar. Pero a los injustos muchas veces es ocasión de juicio. Para los creyentes es ocasión de bendición. Pero hermanos, nosotros más que bienes materiales debemos de buscar crecer en estas bendiciones espirituales y conocerlas. Y voy a explicar por qué. No estoy diciendo que nos debemos de entregar ya a la pobreza y al desván, no. Sino que, hermanos, debemos de entender que las cosas que hay aquí, que son materiales, en algún otro momento se van a esfumar, van a perecer, mas las eternas permanecen para siempre, como dice Dios. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo, hermanos, que esta bendición no es en cualquier lugar ni en cualquier persona. Es en un lugar espiritual y es en una persona, en Cristo. ¿Y eso qué denota? Hermanos, todas las bendiciones que Pablo va a pasar a detallar, tú y yo no las hubiésemos tenido si no hubiese sido en Cristo. Fuera de Cristo nada tenemos y nada somos. En Cristo todas las bendiciones nos pertenecen, y es que hallamos no un valor por ser algo nosotros, sino por el costo que pagó Cristo. Y miren, hermanos, estas bendiciones son realmente grandiosas y sobrepasan todo entendimiento. ¿Por qué? Porque fueron prefijadas desde la eternidad. Se nos fueron dadas en el tiempo, pero van a ser reveladas plenamente en lo que está por venir, en la gloria futura. Y Pablo dice, va por la primera bendición espiritual y dice, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Hermanos, si hay una de las bellas doctrinas, una de las más preciosas enseñanzas de las Escrituras, es que Dios nos ha escogido. ¿Y qué tiene que ver esto? Hermanos, Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, no por algo que tú y yo hubiésemos llegado a ser, o por algo que tú y yo hubiésemos hecho. Notes, hermanos, que Dios, cuando elige a su pueblo desde la eternidad, en ningún término está condicionado por ese pueblo para escogerlo. ¿Me explico?
Muchas de nuestras elecciones o las cosas que queremos escoger están condicionadas, ¿sí o no? Vemos, cuando queremos ir a comprar algo, adquirir algo, ¿qué hacemos? Tratamos de adquirir lo mejor, lo que esté en una buena calidad, un buen precio, algo que me pueda durar un buen tiempo, que no esté deteriorado, ¿sí o no? Nuestra elección está condicionada por el objeto a elegir o a comprar. Y aquí, hermanos, en la elección de Dios es totalmente distinta. ¿Por qué? La pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿qué vio Dios en nosotros para escogernos? ¿Había algo en ti y en mí que Dios vio para que Él nos escogiera? ¿Cómo es que Dios mismo describe a los hombres? ¿Qué dicen las Escrituras de nosotros? Que somos aborrecedores de Dios, hacemos de continuo el mal, bebemos la iniquidad como agua, apartados desde la matriz, somos impíos desde la matriz, Salmo 58:3, hijos de ira, lo mismo que los demás, podrida llaga, hinchazón y podrida llaga, menos que nada. ¿Cómo? Destituidos de la gloria de Dios. Somos gusanos, somos perros, somos puercos, somos inmundos. ¿Qué más? Y nos podríamos pasar toda la noche describiendo la condición en la cual tú y yo nos encontrábamos. Y miren este escenario, hermanos. Dios tiene una humanidad perdida y caída en sus delitos y pecados. Y Dios dice que es un Dios santo y puro, y un Dios justo. Y al ser un Dios santo y puro, ¿tú crees que puede tener una relación con seres inmundos e inicuos? Para nada. Tiene una humanidad caída y corrupta allí delante de Él. ¿Y tú crees que algo en esa humanidad le puede mover para escogerla? Es como si tú tuvieses enfrente de tu mesa todo tipo de basura, combinada con estiércol de todo animal y de desecho. ¿Tendrías algún deseo de comer esas cosas? ¿O de proveerte para ti esas cosas? Para nada. ¿Por qué? Las abominamos, las aborrecemos. E igualmente Dios es un Dios puro y santo, y aborrece todo aquello que no va con su santidad y su pureza. Por tanto, ¿podía elegirnos por algo que había en nosotros? Nada. Una vez un hombre me dijo: yo soy bueno. Así. Sí, es bueno. Sí, soy bueno. Y por eso Dios te va a salvar, porque hay algo en ti. Sí, yo soy bueno. En lo profundo hay algo en mí que Dios va a ver y por eso me va a salvar. Y yo le dije: no, hombre, en lo profundo eres más corrupto, solo que no te conoces. Hermanos, esta doctrina de la elección es una elección incondicional de Dios. Si Dios no te hubiese elegido ni a ti ni a mí, hubiese sido totalmente justo. ¿Sabes por qué? Porque todos nos encontrábamos en la misma condición. Y esa elección de Dios no se debe ni a ti ni a mí. ¿No te has puesto a pensar en algún momento de tu vida cristiana que el hombre impío e inicuo que está ahí afuera podría estar en tu lugar aquí sentado? ¿Y por qué hoy tú estás aquí sentado escuchando la palabra de Dios? ¿Porque tú buscaste a Dios? ¿Porque tú eres más bueno de los que están afuera? ¿Por qué? La Escritura dice: según nos escogió en Él, en Cristo. No nos escogió ni en ti ni en mí, nos escogió en Cristo. Y si no hubiese habido elección desde antes de la fundación del mundo, te digo algo: Dios nunca nos hubiese escogido, y tú y yo nunca hubiésemos escogido a Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: no hay quien busque a Dios. Hermanos, Dios nos ha escogido desde antes que tú y yo hubiésemos nacido.
Desde antes que Él haya creado todas las cosas, Dios ya nos había escogido. ¿No es eso grandioso? Que desde antes que tú y yo hubiésemos puesto un pie sobre la tierra, Dios ya nos había escogido. ¿Cuántos años hemos vivido en el mundo? 10, 15, 20. Y en esos 10, 15, 20 años que estuviste en el mundo, ¿en algún momento pensaste que Dios te había escogido desde antes de la fundación del mundo? Pero Él ya lo había hecho. Él ya lo había hecho. Tú y yo no sabíamos ni conocíamos esta verdad, pero Él ya la tenía. Él ya la había efectuado desde la eternidad y nos ha escogido en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación y fuera de Cristo no hay elección. Por tanto, la única manera en que Dios nos hubiese podido escoger es en Cristo. Y lo hizo así. Desde antes que las cosas hubiesen sido hechas, Dios ya nos había escogido. Pero con un propósito. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, te hago una pregunta. ¿Somos santos y sin mancha ya? ¿Somos ya santos y sin mancha? En Cristo sí. Miren Apocalipsis. Capítulo 22. Versículo 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Que el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué está diciendo la Escritura de los creyentes? Que son santos. Somos santos y sin mancha. Pero tú dirás, pero hermano, aún peco, ¿no? Sí, es verdad, aún pecamos. No a la manera que lo hacíamos antes. No practicamos el pecado, como dice el apóstol Juan en su primera carta. Hermanos, en Cristo somos santos y sin mancha. Nuestro récord de impiedad en Cristo ha sido quitado, ha sido borrado. Y delante del Padre hemos sido declarados como justos y como santos. Y ahora no lo vemos, ahora no lo comprendemos plenamente, pero un día, ¿sabe qué? Esto se va a hacer pleno y completo. Por eso el apóstol dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tú y yo no podemos comprender esto, que es ser santos plenamente y que es estar sin mancha plenamente. Pero un día esta verdad de ser santos y sin mancha plenamente se va a hacer realidad. Ahora, hermanos, somos santos, ¿verdad? El apóstol Pablo siempre en sus cartas, en los primeros versículos, ustedes notan cómo es que se dirige a los hermanos a los cuales escribe. A los santos en Corinto, a los santos en Éfeso, a los santos en Filipo, a todos los santos, dice. Pablo sabe que tú y yo y todos los creyentes ya somos santos, pero necesitamos aún hacer algo, que dice el libro de Apocalipsis: santifíquese por aquí. El creyente ciertamente ha sido ya hecho santo en Cristo, pero necesita santificarse todavía para llegar en un momento donde sea presentado delante del Señor santo y sin mancha delante de Él. Hay un día glorioso, hermanos, que está por venir. Y en el día aquel en el cual tú y yo vamos a ser librados plenamente del remanente de pecado que aún hay en nosotros. Debemos de someter nuestro cuerpo y ponerlo a servidumbre. Pero un día todas esas cosas van a desaparecer, porque vamos a estar delante de Él. Y delante de Él no va a entrar nada injusto y nada inmundo, sino que morará la justicia eterna allí. Y miren esto, hermanos, si es algo grandioso. Dios nos ha escogido desde la eternidad. Ya lo tenía todo
previsto desde la eternidad, pero con un propósito también eterno futuro: ser santos y sin mancha delante de Él. Y al tener esta perspectiva eterna, pasada, si queremos llamarla así, con una perspectiva eterna futura, nos ha delineado un camino. ¿Cuál es? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra bendición espiritual que tú y yo tenemos: el ser adoptados. Miren esto, hermanos. Si, voy a poner un ejemplo. Si tú y yo somos delincuentes, de los más avesados, y la justicia está detrás de nosotros y nosotros estamos huyendo de la justicia, y en un momento nos atrapan, ¿qué van a hacer con nosotros? Al juez, ¿no? ¿Y qué va a hacer el juez? ¿Nos va a librar o nos va a culpar? Okay. Pongamos el ejemplo de la justificación. ¿Qué pasa si un hombre o el hijo del juez viene y dice: no, espérense, yo voy a pagar la condena de estos dos hombres? Y le dice al Señor, a su padre, al juez, le dice: déjenlos libres, yo voy a pagar por ellos. Y mi récord de buena conducta, póngaselo a ellos. ¿Ese es un acto de gracia? ¿De bondad? ¿Sí? Sí, es el acto de justificación, de que el justo fue puesto por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero miren esto, hermanos. Somos atrapados por el juez y el hijo del juez se da por nosotros para que pague nuestra condena. Pero no queda allí, sino que el juez dice: fulano y mengano, les voy a cambiar su nombre. Ahora van a pasar a formar parte de mi familia. Van a vivir bajo mi techo. Van a comer la comida de mi hijo. Van a dormir en la cama de mi hijo. Van a vestirse la ropa de mi hijo. ¿Cuál acto es más glorioso? ¿El de solamente decirme eres perdonado, o el de decirme ven, vas a ser mío? Todo juez, ¿qué hace? O te declara culpable o te declara inocente, y de allí tú no entras en ninguna relación con él. Pero ¿qué pasa si este juez, luego de haberte declarado inocente, te dice: ven, vas a formar parte de mi familia, ven, te voy a dar herencia y bendición, porque vas a formar parte de mi familia y vas a ser mi hijo, te voy a poner mi apellido y te voy a dar mi techo y vas a heredar mis cosas? ¿No creen que ese es un acto mayor de amor? Por eso el texto dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Entiendes lo que significa ser hijo de Dios? ¿Qué éramos antes? Hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de nuestro padre diablo. Y ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo pudo haber sucedido eso? Por su gracia. Pablo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Miren, hermanos, tú y yo éramos seres dignos de la condenación, de ser destituidos plenamente de la gloria de Dios y ser condenados a esa eternidad y pagar por nuestros pecados. Pero Dios ha enviado a su Hijo, por seres tan corruptos y tan viles como tú y yo, y lo ha colgado y lo ha exhibido en un madero, y toda la ira que debía de caer sobre ti y sobre mí la ha vertido sobre su propio Hijo, de tal manera que todo aquel que cree en el Hijo es perdonado y es contado como inocente. La Escritura dice que al que cree tiene vida eterna. Y la justificación, es decir, somos
justificados por medio de la fe. Cuando un hombre se le da el don de la fe y cree en Cristo, ¿qué sucede? Dios borra su récord negativo delante de su trono y le da el récord positivo de su amado Hijo, de tal manera que ya no le inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. Pero no solamente eso, sino que también Dios nos ha llevado a su casa y nos ha hecho formar parte de su familia. Por eso tú y yo tenemos herencia entre los santificados. Por eso somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y todas las cosas que hereda Cristo, tú y yo las vamos a heredar. Si hay algo hermoso en esta doctrina, es que tú y yo ahora a Dios le podamos llamar Padre. ¿Cómo llamabas a Dios antes? Blasfemábamos el nombre de Dios y aborrecíamos a Dios. Pero ahora tú y yo le podemos llamar Padre. Padre. ¿Qué significa que tú y yo le podamos llamar Padre a Dios? El creador de los cielos y de la tierra, el que cabalga en la tempestad y en el torbellino, al cual delante de su ira tiembla la tierra. ¿Cómo es que a aquel ahora le podemos llamar Padre? ¿Cómo es que aquel al cual antes aborrecíamos con todo nuestro corazón y nos alejábamos de él y nada queríamos saber con él, cómo es que le podemos llamar Padre? Tú aceptas que tu hijo te llame Padre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es tu hijo, ¿sí o no? Hermanos, nosotros hemos sido adoptados por Dios y Dios nos ha recibido en su familia, no por algo en ti y en mí, sino por gracia y en amor. Y ahora tenemos esa confianza de decirle Padre. Tú y yo seguramente hemos tenido padres aquí en la tierra, y los tenemos seguro. Algunos de ustedes nos tienen aún. Pero muchas veces no has tenido esa confianza de ¿qué? De llamarle Padre. ¿Cómo son nuestros padres terrenales? Cambiantes. Muchos de ellos han de haber sido impíos y no honraban a su familia y no criaban bien a sus hijos, y aún así nosotros le llamamos Padre. ¿Por qué? Porque era nuestro Padre y por respeto. Pero de allí no había tal vez con algunos una relación tan cercana y tan íntima. Pero con Dios es totalmente distinto. Tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios con confianza en Cristo, porque ahora somos sus hijos. ¿Cómo es que nos enseñó ahora nuestro Señor? Padre nuestro. ¿Le dices a Dios que es tu Padre? El Señor dice Padre nuestro. ¿Es tu Padre, hermano? Amén. Es nuestro Padre. Nuestro Padre. Aquel Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, el cual sostiene su creación y la preserva, el Dios que da aliento y vida a todas las cosas, a todas sus criaturas, el Dios que hace salir su sol sobre justos e injustos, es nuestro Padre. A Él le pertenecen todas las cosas y Él es nuestro Padre. Él nos ha adoptado y nos ha tomado en su familia. No solamente nos ha dicho, hombre culpable, eres inocente en mi hijo, sino que ahora en mi hijo también te tomo como mi hijo. Ahora eres parte de mi familia. Somos parte de la familia de Dios y tenemos confianza para entrar por aquella puerta y decirle Padre. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, podemos clamar Papito.
Padre mío. Hermanos, tenemos esa gracia, esa bendición espiritual en Cristo de decirle Padre. Eso, hermanos, sobrepasa todo entendimiento. Es más allá de lo que pensamos o entendemos. Y ciertamente aquí no lo vamos a entender plenamente, pero quiere el Señor que un día lo comprendamos en su gloria. Pero, conforme a qué hizo esto, ¿qué es lo que le movió a hacer esto? Versículo 5 dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué hace eso con nuestro orgullo y nuestra jactancia? Al piso. No, Dios me escogió y Dios me salvó porque yo lo busqué a Él y Él vio algo bueno en mí. ¿No? ¿Qué dice la Escritura? Según el puro afecto de su voluntad. Al piso. Nos venció. Si Dios no hiciese las cosas según el puro afecto de su voluntad, no sería libre. No sería autosuficiente. Pero Dios, siendo que es un Dios libre y autosuficiente y que no depende de ninguna de sus criaturas, hizo estas cosas según el puro afecto de su voluntad y con un propósito. Versículo 6. Para alabanza de la gloria. Cuando entendemos la doctrina de la elección y de la adopción, ¿qué debemos de hacer? Alabarle. Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué? Porque en estas enseñanzas de que Dios nos haya escogido según el puro afecto de su voluntad antes de la fundación del mundo y que nos haya adoptado en Cristo por el puro afecto de su voluntad, ¿qué debe de producir en nosotros? Un cántico, una alabanza a Dios. Oh Señor, ¿cómo es que pudiste hacer todas estas cosas? Y el Señor las ha hecho. Y el Señor demanda algo de nosotros, hermanos. Que cada vez que veamos estas verdades en las Escrituras, alabemos su gloria, la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Miren conmigo un momento Juan capítulo 17. Juan 17. Si hay algo más grandioso, hermanos, del haber sido adoptados y del haber sido aceptados en Cristo, es lo siguiente. Juan 17, versículo 23, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo es que nos ama el Padre? Como ama al Hijo. ¿Y cómo es que ama al Hijo? Ajá, pero ¿cómo es que ama al Hijo? ¿Cómo es que la Escritura nos describe ese amor del Padre hacia el Hijo? Oh, este es mi Hijo amado en quien tengo mi presencia. Este es mi siervo a quien escogí, en el cual mi alma tiene contentamiento. Y ese amor que fluye del Padre hacia el Hijo, ¿es en el tiempo? ¿O se acaba? No, es un amor eterno y nunca va a vencer. ¿Cómo es que dice que el Padre nos ama a ti y a mí? En un amor eterno. Ama o nos ama a nosotros igual como ama a su Hijo. Eso, hermanos, sobrepasa todo entendimiento. Por eso mismo el mismo apóstol en el capítulo 3 de Efesios dice, versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo. ¿Cómo es que ama el Padre al Hijo? Con un amor eterno. Y hermanos, ciertamente podemos desgustar un poco qué es ese amor, pero Pablo dice que es un amor que excede a todo. Está más allá de la simple percepción humana. Es un amor eterno, es un amor entrañable que el Padre tiene por nosotros. Y es de esta forma que nos ha hecho aceptos en el amado. Y sigue detallando más bendiciones espirituales el apóstol Pablo. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Qué significa redimir, hermanos? Comprar. ¿Y de qué nos ha comprado Dios en Cristo? ¿De qué nos ha comprado? ¿Qué dice Pablo en Romanos 6? Nos ha librado de la esclavitud. ¿Quién era nuestro dueño? Nos ha rescatado de también. ¿En dónde vivíamos? En tinieblas. Nos ha rescatado de las tinieblas. Vivíamos en el mundo y nos ha sacado de él. Nos ha redimido en Cristo por su sangre. Aquí está el Evangelio. ¿Qué dice Pablo en Romanos 3? Por cuanto todos pecaron, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso por medio de la fe, a quien Dios puso como propiciación. Este sacrificio, hermanos, que Dios ha efectuado en Cristo, es un sacrificio también que excede a todo entendimiento. ¿Por qué? Porque tienes al amado Hijo de Dios sufriendo, siendo desechado por los de su pueblo, siendo desechado por los gentiles y alzado en un madero, crucificado en un madero, alzado y crucificado en la cruz. ¿Y tú sabes qué significaba que un hombre sea crucificado en una cruz? Era maldito. Maldito todo aquel que es colgado. ¿Y qué significaba para los romanos que un hombre fuese colgado en un madero? El peor de los hombres y el peor de los delincuentes. Cristo fue exhibido públicamente como un maldito de Dios, como un delincuente, para redimirnos a nosotros. Nos ha comprado con su preciosa sangre. Toda su sangre Él la derramó. Sobre Él fue vertida la ira de su Padre, y por su llaga hemos sido nosotros curados. El Padre dice, quiso quebrantarlo y lo sujetó a padecimiento. Si una de las bendiciones también que tenemos, tú y yo, es gloriosa, es esto de haber sido redimidos por la sangre de Cristo, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. ¿Cuán rica es la gracia de Dios? Súper abundante. ¿Se puede acabar en algún momento? Es eterna. ¿Está a la mitad? Es plena. Y según esa plena, sobreabundante y eterna gracia, es que ha obrado para con nosotros esta obra de redención. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
hizo sobreabundar, hermanos, para con nosotros esta sabiduría del Evangelio. Porque Cristo Jesús ha sido hecho por nosotros sabiduría de Dios, santificación, justificación y redención. En el Evangelio, hermanos, se muestra la sabiduría y la inteligencia de Dios. 1 Corintios. Capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mensaje que pueda salvar a los hombres, y no hay otra forma en que los hombres puedan ser salvos, sino solamente en Cristo, en este Evangelio. Nótese que los hombres, hermanos, buscan distintos medios para ser salvos. Por eso, cuando ellos escuchan del Evangelio que Cristo ya pagó y que nada tienes que hacer, ¿qué dicen? No, yo tengo que hacer algo. No, yo tengo que colaborar con algo, yo tengo que hacer buenas obras para que Dios me salve. No, ya está comprada. Y tú dirás: pero yo necesito creer y arrepentirme. Sí, la demanda del Evangelio es arrepentirnos y creer. Pero te pregunto, ¿quién nos da ese don de arrepentimiento y fe? ¿Quién es el causante de todo? Cristo y su obra. Para los gentiles, ¿qué es? Locura. Para los judíos, profesadero. Los gentiles no pueden concebir cómo es que un hombre colgado de un madero sea sabiduría. ¿Dónde ven sabiduría en un hombre colgado de un madero? Si es colgado como un delincuente. Los griegos buscaban sabiduría y querían conocer más cosas, y no hayan sabiduría por ningún lado en un hombre colgado de un madero. Por eso es locura. Y para los judíos es tropezadero, porque ellos no creen que su Mesías pudo haber sido crucificado. Y les causaba tropiezo. Pero para nosotros, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios y sabiduría de Dios e inteligencia de Dios. Ha hecho sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál misterio de su voluntad? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están. Hermanos, las cosas que tú y yo vemos aquí no van a permanecer para siempre. Se van a deshacer y el Señor las va a mudar como una vestidura. Las va a destruir por fuego, dice el apóstol Pedro. Pero un día, gracias al sacrificio de Cristo, todas estas cosas van a ser restauradas. Esperamos no solamente la redención de nuestros cuerpos, sino también que la tierra gime por ser liberada de la esclavitud a la cual fue sujeta. Un día se nos darán cielos nuevos y tierra nueva, porque Cristo también con su sacrificio ha comprado esto. No solamente ha comprado nuestra redención, sino también ha comprado el lugar en el cual van a vivir los redimidos. Ha comprado esa tierra en la cual vamos a habitar para siempre con Él. Él va a reunir todas las cosas. Un día se va a ver plenamente manifestado esto. Versículo 11 dice:
En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Qué herencia? ¿Qué heredamos? Vida eterna. ¿Qué más? Salvación, vida eterna. ¿Qué cosas heredamos? Contemplar la gloria de Dios. ¿Qué dice el Salmo 16? Versículo 5 dice: Jehová es la porción de y de Jacob. ¿Tú sustentas? ¿Cuál es nuestra herencia? El Señor mismo. Por eso la promesa del nuevo pacto, ¿cuál es? Y yo seré ellos por Dios, ellos me serán a mí. Hermanos, más que cosas materiales que podamos tener aquí, ¿cuál es nuestra porción? Dios mismo. Por eso el salmista podría decir: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti nada deseo. Mira, él estaba contento y satisfecho con Dios. ¿Qué otra cosa, hermano, nos puede dar satisfacción aparte de Dios? ¿Qué otra cosa nos puede completar la plenitud aparte de Dios? Lo que recibimos de Dios son bendiciones, pero ninguna de esas cosas usurpan el lugar de Dios, porque Dios es celoso de su gloria y Él busca su gloria en todas las cosas. Él dice, el salmista decía: Jehová es la porción. ¿Ven eso? No solamente Él nos ha tomado por sus hijos, sino es nuestro, nos pertenece. Él dice: Jehová es la porción de mí. Está hablando de un posesivo, de que le pertenece. Y así como cada creyente, Jehová es nuestro, Dios es nuestro, nos pertenece. No porque nosotros lo hayamos comprado a Él, sino porque Él nos compró a nosotros y nos ha redimido y nos ha adquirido por posesión suya. Y un día, hermanos, esta herencia también se va a completar plenamente. No habrá lugar ni necesidad de luz ni de sol, porque el Señor va a ser la lumbrera y en Él va a reflejar la gloria de Dios. Y un día vamos a verlo a Él. Esa herencia que ahora nosotros vemos por espejo, en aquel día va a ser completa y plena. Se va a completar y va a ser manifestada para todos. Un día todos los redimidos vamos a estar delante de Él y vamos a poder decir ciertamente: Jehová es la porción de mi herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su. Dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto es lo mismo que dice el salmista en el Salmo 115. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, los mares y los abismos. Nabucodonosor, ¿qué dice? Todos los habitantes de la tierra son considerados como, y Él hace según su voluntad los ejércitos de los cielos y en la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿por qué? Porque eres un Dios soberano. Él gobierna, Él reina sobre todas las cosas y hace en todas las cosas según el designio de su. ¿Hay algo que pueda tomar de imprevisto a Dios? ¿Y hay algo que nos pueda tomar de imprevisto a nosotros, que podamos decir: no, Dios no dirigió esto? ¿Hay algo que suceda a su propia voluntad? ¿O al destino? ¿O a la suerte? No, ¿quién hace todas las cosas?
según el designio de su voluntad. Y aunque a nosotros nos parezcan malas, la Escritura dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. No hay despropósito alguno en ninguna de las cosas que el Señor hace debajo de los cielos. No hay despropósito alguno. Todas ellas tienen un propósito. Y aunque al principio no lo veamos así, Dios tiene un propósito fijo con cada una de esas cosas. Y es conformarnos a la imagen de su Hijo. Él hace como Él quiere. Podrá decir el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No. Nadie puede levantar su dedo contra Dios y acusarlo de algo. Porque así como a los reyes nadie se le podía acusar, porque estaba con peligro de muerte, así al Rey de Reyes y Señor de Señores, nadie le puede acusar ni levantar el dedo contra Él, porque Él nos va a hacer perecer a cada uno de ellos. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. No solamente para que demos gloria a Él, sino para que nosotros también seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabes qué otra bendición tenemos al estar en Cristo? La morada del Espíritu Santo en nosotros. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio vuestra. ¿Qué dice este Evangelio de nuestra salvación? ¿Cómo es que lo explica Pablo en 1 Corintios 15? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme, y que luego se apareció. Hermanos, ¿hemos creído ese mensaje del Evangelio? ¿Se te ha sido predicado el Evangelio conforme a las Escrituras? ¿Has creído en Él? ¿Qué es lo que tenemos entonces? ¿Qué dice el texto? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que había sido prometido en Ezequiel 36, cuando el Señor dice, y pondré en vosotros mi espíritu. Este mismo espíritu que había sido prometido por el Señor en el libro de Juan 14 y en el capítulo 16, es el mismo espíritu que tú y yo hemos recibido al haber creído en el Evangelio. Y dice que hemos sido sellados, hemos sido marcados con este Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? El sello, hermanos, en aquellos tiempos se usaba para dar autentificación a un documento, para señalar a quién le pertenecía y para asegurar su protección. Muchas veces se usaba el anillo de la persona, se vertía cera sobre el documento y se impregnaba la figura del anillo, de tal manera que el anillo autentificaba ese documento y el anillo mostraba quién era su dueño, y el anillo también aseguraba que este documento llegase a su fin. Y a veces también este documento era atado y se le ponía una insignia que denotaba las tres mismas cosas. ¿Sabe qué está diciendo el Señor acerca de nosotros? Que nos ha dado el Espíritu Santo como autentificación de que somos su obra. Y no solamente eso, sino que le pertenecemos a Él. Y no solamente eso, sino que también nosotros, habiendo sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, vamos a llegar a nuestro destino final. ¿Y cuál es nuestro destino final? La gloria eterna. El Señor nos ha dado este Espíritu Santo para que more en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención, como lo dice en el capítulo 4, versículo 30.
Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Las arras son la garantía o el primer depósito. Hermanos, nótese que Dios no nos ha dado como garantía cualquier cosa. Nos ha dado su Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Nos ha dado como garantía de que lo que Él ha empezado lo va a terminar. No es cualquier persona o cualquier cosa, es el Espíritu Santo de Dios. Y nos ha dado y mora en nosotros. Y este Espíritu Santo, hermanos, asegura de que tú y yo vamos a ser guardados hasta aquel día. Si tenemos el Espíritu Santo, podemos dar testimonio de eso, de que vamos a ser guardados hasta aquel día por el Señor. Es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Tenemos una posesión, hermanos, en los cielos, que está a punto de revelarse cuando el Señor venga, con los santos ángeles en su poder, para dar retribución a los que no obedecieron al Evangelio, no creyeron en Él. Y a nosotros nos va a dar descanso eterno. Va a secar toda lágrima de nuestros ojos. Allí ya no habrá llanto ni lamentación, va a haber gozo y alegría eterna. Y es el Espíritu Santo, hermanos, que garantiza eso en nosotros. Esto es muy similar a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Para Dios, lo más valioso, para Dios el Padre, lo más valioso es su Hijo. Y si ha dado lo más valioso, ¿tú crees que nos puede rehusar alguna cosa? Si ha dado lo que tiene más valor y lo más preciado para Él, ¿nos podrá rehusar alguna cosa? Él nos va a dar todo, según su voluntad. Nunca va a darnos algo para hacernos daño, o nunca nos va a dar algo para que nosotros nos perdamos, sino para ser conformados a la imagen de Cristo. Y es lo mismo, nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de que lo que Él ha empezado en nosotros lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y todo esto con un propósito nuevamente, hermanos. ¿Qué dice el texto? Para la alabanza de su gloria. Si hay algo que se canta desde la eternidad, es la alabanza de su gloria. Y hay algo que se va a cantar toda la eternidad, que es la alabanza de su gloria. Por eso, los seres angelicales cantan al Señor y alaban al Señor, porque Él ha redimido un pueblo de toda tribu, lengua y nación, y los ha comprado. Y elevan un cántico nuevo al Señor. Ellos saben que han sido adquiridos por precio, pero para la alabanza de la gloria del Señor. Y mientras estemos aquí, hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo: cantar y alabar al Señor con nuestros corazones, con nuestros labios. Seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, y para que este mundo vea, hermanos, que la vida cristiana es la mejor vida que podemos vivir. Y no hay mejor vida que nosotros podamos tener. La vida del infierno, hermanos, la vida más triste que puede haber, pero la vida cristiana es la vida más gloriosa que puede haber, no solamente aquí ahora, sino también que va a ser manifestada en la eternidad. Oremos, hermanos, al Señor por ello y démosle gloria por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Oremos. Oh Padre amado, Señor nuestro Dios, has hecho tantas cosas, Padre, por nosotros y para la alabanza de la gloria de tu gracia, Señor. No por nosotros ser la causa, Señor, no por ser nosotros, Señor, un pueblo grande, sino porque hemos sido insignificantes y menospreciados, Señor. Has hecho sobreabundar sobre nosotros tu gracia. Y ayúdanos a comprender cada una de estas verdades, Señor,
que nos han sido otorgadas en Cristo. Que podamos gozarnos, Señor, juntamente con todos los santos, de todas las cosas que nos has brindado por amor a tu nombre. Señor, haznos crecer en esta gracia de conocer y de ver tu nombre santificado en medio de nosotros, de poder glorificar y honrar tu nombre, porque eres digno de que así sea, Señor, porque tú reinas, Padre. A ti sea dada la gloria, Señor. Amén.